con atención a su palabra. Amén. Aleluya. Busque la cita bíblica, Salmos capítulo 9, versículo 17 en adelante. Gloria a Jesús. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Y más de Él. ¿Ya encontraron la cita bíblica? ¿Cuántos se encontraron? Digan amén, Señor Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén. Vamos a orar. Comienza a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de toda bendición y toda consolación. Aquí estamos en esta mañana delante de tu presencia, invocando su santo nombre. Te pedimos que tengas piedad y misericordia y venga a bendecir el mensaje de tu palabra en esta mañana. Utiliza mis labios para hablar de tu nombre, para anunciar tu evangelio, Señor Jesús, para anunciar de la salvación. Confirma, Señor, una grande salvación de almas en esta mañana. Que su palabra no regrese vacía. Haz conforme usted quiera hacer, Dios mío, y quémalo al diablo, quema a los demonios, toda brujería, hechicería, toda confusión, todo demonio de error, espíritu de perturbación, de sueño y cansancio. Salga, demonio, salga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus asientos los presentes. Siéntense cómodamente. Usted se encuentra en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha, la iglesia del Señor Jesucristo, iglesia revelada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Esta iglesia es iglesia del Señor. Amén. Donde nos reunimos los hermanos que conocemos las cosas del Señor y todos los que queremos buscar a Dios, y cada persona también que quiere buscar a Dios, oyente que nos escucha. Las puertas de la Iglesia Pentecostal La Cosecha están abiertas para todos. Amén. Y cultos hay todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde, donde usted viene aquí a la casa del Señor a orar a Dios, a alabar a Dios, a escuchar la palabra de Dios y también a recibir la bendición de Dios. Está enfermo, está enferma, usted llegando a este lugar va a conocer, gloria a Jesús, lo que es el Evangelio con señales, con milagros. Usted va a recibir el poder de Dios, va a recibir el milagro si usted cree en Dios. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Porque el Evangelio que Cristo manda a predicar es con señales, es con milagros, no solamente consiste en palabras. El apóstol Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Amén. Palabras cualquiera lo tiene, pero el poder de Dios no lo demuestra cualquiera. El poder de Dios se manifiesta con un verdadero discípulo del Señor Jesucristo que obedece la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Las señales, los milagros acontecen en una iglesia donde se trata de vivir en el temor de Dios, donde se trata de obedecer lo que está escrito en la Santa Biblia. Aleluya. Y el Señor dice en su palabra: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Con aquella persona que guarda la palabra de Dios, las señales de Cristo se van a manifestar. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí donde hemos leído la palabra de Dios, Salmos capítulo 9, versículo 17, nos está hablando la palabra de Dios y nos dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Aleluya. Los malos serán trasladados al Seol. Gloria a Jesús. ¿El Seol qué cosa es? El Seol es el infierno. Amén. El lugar que Cristo dice donde el gusano nunca muere y el pabilo nunca se apaga. Hay mucha gente que en estos tiempos no creen que hay infierno, y el infierno verdaderamente existe y es una realidad.
¿Entienden? El infierno existe y está en el centro de la tierra. Ahí está el infierno. Y ahí descienden las almas de las personas que mueren en pecado. Las personas que mueren rechazando la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Dios quiera que los que estamos aquí no rechacemos la gracia de Dios. No rechacemos a nuestro Salvador. ¿Cómo lo rechaza la persona? Cuando no viene a Cristo, cuando no le acepta, cuando no entrega su vida al Señor, cuando practica pecado, está rechazando a su Salvador. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Jesús. La Biblia nos habla del infierno. Amén. El infierno no es un cuento de los evangélicos, un invento de los evangélicos para tener a la gente asustada, no. El infierno es una realidad. Gloria a Jesús. El Señor Jesucristo él mismo nos habla acerca del infierno. ¿Y usted cree que Jesucristo va a hablar algo que no es? Jesucristo no habla algo que no es. Jesucristo te habla la verdad. Jesucristo nos habla la verdad. ¿Quién vive? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, dice su palabra. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? El hombre miente. Aleluya. Del hombre se puede esperar mentira, ¿entiende? Pero más de Dios no, pues. Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. Gloria a Jesús. Y Dios es veraz. Y quien diga que nunca miente, pues le hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que toda la humanidad es mentirosa. ¿Entiende? Gloria a Jesús. Todo hombre es mentiroso. Amén. Pero nuestro Dios no. El Dios que hizo los cielos y la tierra, Él es Dios, no es Dios de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, gloria a Jesús, para que mienta. Lo que Él dice es verdad. Lo que Él dice, eso es. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Lamentablemente hay algunas personas que piensan que Dios miente. Gloria a Jesús. Piensan que Dios es mentiroso. Gloria a Jesús. Hay una denominación que se llama los Testigos de Jehová. No sé si usted habrá escuchado de esa denominación, que andan de casa en casa tocándole la puerta y regalándole ahí libros, atalayas, vendiéndole, gloria a Jesús, sus huecas filosofías. Ellos niegan la existencia del infierno. Ellos dicen que no hay infierno. Ellos dicen que aquí va a ser el paraíso, aquí en la tierra va a ser el paraíso. Y eso es mentira del diablo. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Eso es engaño. Gloria a Jesús. Si el Señor Jesucristo habla del infierno, aquí donde estamos leyendo nos habla en la Biblia, Dios hablando a través del hombre de Dios, dice: los malos serán trasladados al Seol. ¿Y qué cosa es el Seol? Le vuelvo a recalcar, es el infierno. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Abra su Biblia lo que el Señor Jesucristo habla acerca del infierno, para que nadie le engañe con huecas filosofías. San Marcos capítulo 9, versículo 42 al 48. Y gloria a Jesús, lea, medite y tenga cuidado con lo que hace. Tengamos cuidado con lo que hacemos. No queremos ir a este lugar, pues hay que arrepentirnos, hay que dejar de hacer lo malo. Amén. Hay que venir al Señor Jesucristo, porque es Jesucristo quien nos limpia de todo lo malo, de todo pecado, de toda injusticia, de toda inmundicia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuántos están escuchando? Digan gloria a Dios. ¿Está escuchando las palabras del Señor Jesucristo? Esto no es palabra de ningún hombre terrenal. No es la palabra del evangelista Marcos, quien escribe este evangelio, no. Aquí Marcos está relatando las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en la tierra hace más de 2000 años, anunciando, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí en esta ocasión el Señor está hablando acerca de las ocasiones de caer. Hay mucha gente que no cree en el evangelio. ¿Por qué?
porque por el mal testimonio de muchos evangélicos, gloria a Jesús, evangélicos que dan mal testimonio, evangélicos que no se comportan como cristianos, sino se comportan peor que el mundano. Aleluya. Y aquí el Señor les está haciendo una advertencia, les está haciendo, gloria a Jesús, aleluya, les está exhortando y le dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Quién vive? Mucha gente se va a perder por el mal testimonio, ¿entiende? Por el mal testimonio que de repente un cristiano que anda con Biblia, que congrega en una iglesia, pero no da buen testimonio, y mucha gente se va a perder por eso. Aleluya. Y el Señor le dice: mejor le fuera a esa persona que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Al hacer eso, está suicidándose. ¿Sabía usted eso o no? Al hacer eso se va a suicidar, pero, gloria a Jesús, es mejor que haga eso antes de que muchas almas se pierdan por el mal testimonio que ocasione lo que practica, lo malo. ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque al suicidarse se va a perder, ¿ya? Pero va a tener menos condenación que la persona, gloria a Jesús, que da mal testimonio, y por ese mal testimonio puede ser una, dos, tres o hasta miles de personas que se pierdan por la mala conducta, por el mal testimonio que ocasione ese evangélico, ese cristiano que anda con Biblia pero no obedece la palabra de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Un día ese mal testimonio, un día eso lo va a condenar más, porque la condenación no va a ser para todos iguales. No todos van a tener el mismo sufrimiento, no. Gloria a Jesús. Persona que da mal testimonio va a tener peor condenación. Personas que viniendo a la casa del Señor, escuchando la palabra de Dios e inclusive recibiendo milagros, bendiciones de parte de Dios en su vida, pero no deja el pecado, no se arrepiente, no hace, gloria a Jesús, aleluya, una decisión de entregar su vida a Cristo y decir al Señor, donde está viendo las señales, los milagros, gloria a Jesús, y sigue pecando, sigue practicando lo malo y dando mal testimonio. La condenación un día, en el día del juicio, será, gloria a Jesús, más terrible. Eso lo dice el Señor Jesucristo. ¿Quién vive? El Señor advirtió a unas ciudades donde habían visto milagros y no se arrepentían. Le dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho estas cosas que estáis viendo, tiempo habría en que se habría arrepentido. ¿Quién vive? Gloria a Jesús. Y aquí el Señor nos dice: cualquiera que haga tropezar a uno de tus pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Gloria a Jesús. Usted que viene a la casa del Señor, usted que busca a Dios, usted oyente la radio, usted que nos ve por internet, usted no mire al hombre, ¿ya? Porque el hombre, el diablo lo puede utilizar aún siendo cristiano, hijo de Dios, gloria a Jesús, pero usted no sabe que el diablo se puede meter en un cristiano también. ¿Entiende? El diablo puede utilizar a un evangélico, a una persona que ya, gloria a Jesús, ha sido perdonada por Cristo. Lo puede utilizar el diablo, se le puede meter nuevamente. Gloria a Jesús. Por eso no hay que mirar al hombre. Amén. Hay que mirar a Cristo Jesús. Él es el que nunca falla. ¿Quién vive? Hay mucha gente que dice: no me convierto al evangelio porque mira lo que hace fulano de tal, fulana de tal, mira lo que hace, cómo se comporta, mira cómo se comporta en el hogar, en el trabajo, mira cómo me responde, ve. Gloria a Jesús, aleluya. Inclusive hay creyentes que hasta hablan malas palabras, hablan como el mundo. ¿Quién vive? Ese todavía no se ha arrepentido, ese necesita de Cristo Jesús, aleluya. Está jugando a la religión. Persona que no vive la palabra de Dios está jugando a la religión. Gloria a Jesús. No, con las cosas de Dios no hay que jugar. ¿Entienden? Las cosas de Dios son muy serias. Las cosas de Dios son santas. Dice el Señor: y así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, pero ese también que dice: por esto no me convierto a Cristo, por si acaso, eso no lo va a salvar tampoco, ¿ah? Sus excusas no lo van a salvar. ¿Entiende? Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Que ponga la mirada en el hombre. Gloria a Jesús. Que ponga la mirada en fulano de tal, en el hermano, en la hermana,
El Señor dice que pongamos nuestra confianza, nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12 dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra redención. ¿Quién vive? A su nombre. No hay excusa, esas excusas que la gente pone delante de la presencia de Dios no le vale nada, eso no le va a salvar, no lo va a librar un día, ¿entiende? Se muere en pecado, cual sea el pecado que sea, se muere haciendo lo malo. La Biblia dice, los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Aleluya. ¿Quién vive? Luego dice el Señor, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Gloria a Jesús. En el infierno, ¿qué cosa hay? Fuego. ¿Usted conoce el fuego o no? ¿Cuántos conocen el fuego? Aleluya. Usted de repente prende por ahí un fósforo, agarra un fósforo y prende ahí una leña, aleluya, o va a quemar por ahí algún desmonte, alguna cosa, eso produce fuego, llama, gloria a Jesús, eso es el fuego, y eso es el infierno. En el infierno no hay más que fuego, aleluya. ¿Y qué más? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ahí el fuego es interminable. Gloria a Jesús, aleluya. Y hay gusanos. ¿Cuántos conocen los gusanos? Los gusanos son unos animales bien pequeños, ¿no? Gloria a Jesús. Y esos gusanos nunca mueren, ¿eh? Qué terrible, ¿no? Porque así Dios lo ha dejado. ¿Entiende? Usted un gusano lo mete a la candela, se va a morir, pero ahí en el infierno no. Gloria a Jesús, aleluya, porque Dios tiene el poder de todas las cosas. Aleluya. Mire, el gusano en pleno fuego, pero no muere. Gloria a Jesús. Y ahí, cada persona que se muere en pecado se va a ese lugar, al infierno, al sufrimiento, donde el fuego lo va a atormentar, lo va a quemar de día y de noche, donde los gusanos lo van a atormentar, le van a estar ahí, gloria a Jesús, por su cuerpo, atormentándolos día y de noche. ¿Quién vive? A su nombre. Dice la Biblia, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Dios ha creado estas manos. Amén. Dios nos ha creado nuestras manos. ¿Para qué? No para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. ¿Entiende? No utilizar nuestras manos para el pecado. Gloria a Jesús. Sino para utilizarlo para alabar a Dios. ¿Cuánto le alaban? Levante su mano y da gloria a Dios. A ver, vamos a dar un fuerte aplauso para Cristo Jesús. Alábale con sus palmas a Dios. ¡Aleluya! Alábale, alábale. Utilice sus palmas para hacer lo bueno y no lo malo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para eso Dios nos ha dejado estas manos, para alabarle. ¿Entiende? Nos ha dejado nuestras manos para trabajar. Gloria a Jesús. Para trabajar, ya sea en la chacra. Gloria a Jesús, en lo que usted emprenda, tiene un negocio, usted es un comerciante, Dios le ha dado esas manos para que usted trabaje, ¿entiende? Gloria a Jesús, pero no para lo bueno, pero no para lo malo, pues, sino para lo bueno. Hay gente que la mano lo utiliza ¿para qué? Para robar a su prójimo. Hay gente que la mano lo utiliza ¿para qué? Para golpear. Gloria a Jesús, gloria a Dios, y esas cosas, gloria a Jesús, desagradan a Dios. Esas cosas te llevan a este lugar que Jesucristo dice. Y el Señor te habla, te da una recomendación. Si vas a utilizar para esas cosas la mano, mejor córtala. ¿Entiende? Córtala mejor. Porque te es mejor entrar a la vida manco, aunque sea con una mano, que con las dos manos ser echado en el infierno, donde el gusano nunca muere y el pabilo nunca se apaga. El pabilo, el fuego, nunca se apaga. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Qué me dice el Señor? Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aleluya. Dios nos ha creado los pies. Dios también tiene pies y Dios camina, por si acaso.
El Dios a quien servimos, Él es un Dios que camina, tiene manos y Él extiende su mano para sanar y para salvar. Tiene pies y Él camina. Gloria a Jesús. Y nos ha hecho a su imagen y semejanza, nosotros la creación de Dios, seres vivientes de aquí de la tierra. Aleluya. Y nos ha hecho dos pies, no para ir a lo malo, sino para ir a buscarle a Dios, para hacer lo bueno. Mucha gente los pies lo utiliza para irse a fiestas, a discotecas, a nightclubs, para irse a fiestas mundanas. Lo utiliza para irse a las brujerías, a las hechicerías. Los pies lo utiliza para irse al pecado. Gloria a Jesús. Muchas mujeres ponen pecado a sus pies, a sus cuerpos, utilizando la prenda del hombre que es el pantalón. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahí sus pies no lo está utilizando para lo bueno, ¿entiende? Si no lo está utilizando para lo malo. ¿Y a dónde van a ir las personas que practican el pecado? Con los pies. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, dice el Señor, porque mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Está escuchando o no? ¿Cuántos están escuchando? Digan gloria a Dios. Ahora, gloria a Jesús. Usted no vaya a cortarse la mano ni tampoco el pie, ¿eh? ¿Qué es lo más fácil de hacer? Venir a Cristo Jesús, dejar de hacer lo malo, ¿entiende? Dejar de practicar lo que Dios condena en su palabra y no poner nuestros miembros al pecado, no utilizar nuestros miembros para hacer las cosas malas, ¿entiende? Aquí el Señor está hablando duramente para personas que, gloria a Jesús, que no se arrepienten, siguen el pecado. El Señor ya llega a un extremo donde dice, si vas a seguir así, mira, te vas a ir al infierno, pero hay una opción, mejor córtate la mano o córtate el pie. Si el pie te hace pecar o la mano te hace pecar y no sabes dominar, córtalo mejor. Porque mejor te es entrar con un pie menos o con una mano menos al reino de los cielos antes que irte con todo el cuerpo al infierno. ¿Quién vive? A su nombre. Luego dice en el versículo 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Quién vive? Y los ojos son la lámpara del cuerpo, dice la Biblia. Si nuestros ojos están en luz, todo el cuerpo va a estar con luz. Y cuando nuestros ojos van a estar en luz, cuando no miramos lo malo, ¿entiende? Cuando no miramos el pecado, tratamos de pedir al Señor siempre limpieza. Estamos viviendo en tiempos donde hay tanta maldad, donde hay tanto pecado, por eso que cada vez que, aleluya, nos acercamos a Dios, decirle, Señor, límpiame, limpia mis ojos, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Estamos en un mundo lleno de maldad, donde hay maldad por doquier. Aleluya. En las esquinas, ahí donde hay periódicos. Aleluya. Ahí también está la maldad. Gloria a Jesús. Muchas veces mujeres desnudas. Aleluya. Y la palabra de Dios condena esas cosas. Dios condena la desnudez. Gloria a Jesús. Aleluya. Y con los ojos pecamos muchas veces. Cuando la persona mira pornografía, está pecando con sus ojos. ¿Quién vive? A su nombre. Pero para eso tenemos a alguien que nos limpia, nos perdona y nos ayuda para mantenernos delante de su presencia en obediencia a Él. ¿Y cómo se llama nuestro ayudador? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. Salmos capítulo 9, versículo 17 dice la palabra de Dios, donde hemos leído, los malos serán trasladados al Seol. Ya sabe cuál es el Seol, ¿sí? Que es el infierno, ¿ya? Y que nadie le venga a decir que el infierno no existe. Alguien que le diga que el infierno no existe, apártate de mí, Satanás, dígale. Porque es un falso profeta, es un hijo del diablo, es un mentiroso, un engañador, un torcedor de las escrituras, un blasfemo. Cualquier persona que niega que hay infierno es un blasfemo, porque la Biblia dice que hay infierno, el infierno existe. ¿Quién vive?
Y a esa persona no se le escucha, ¿entiende? Se le escucha a alguien que habla con la palabra de Dios. Y aquí se le recomienda en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, usted que viene a este lugar, no dé oído a cualquier predicador, ¿ya? No dé oído, no escucha a cualquier predicador, porque te va a envenenar, ¿entiende? Uno no sabe si es de Dios o no es de Dios. Y si uno es débil en la fe, o no tiene discernimiento, no es entendido, y sabe cómo el diablo lo engaña, ¿para qué escuchar a otro predicador? Escuche usted donde usted ve la señal de los milagros. Escuche la voz del pastor, de nuestro pastor, que Dios lo utiliza con señales y milagros. ¿Entiende? A él escuche. Gloria a Jesús. Y confirme con la Biblia que lo que habla está conforme a la palabra de Dios. Y cree usted a la palabra de Dios. Pero no escuche a cualquier persona, pues. Aleluya. ¿Quién vive? Porque te puede hablar de la palabra de Dios, te puede hablar, el 99% te puede hablar de la Biblia, pero en 1% te mete su veneno, te mete la mentira, el engaño, así como le metió la serpiente el engaño a Eva. En una sola palabra lo hizo transgredir el mandamiento de Dios. ¿Quién vive? En la palabra no morirás. Gloria a Jesús. En la palabra no. Ahí le engañó el diablo a Eva. Gloria a Jesús. Y también le engañó a Adán y gloria a Jesús, y de ahí viene el pecado en todo el mundo. Dice la Biblia que el pecado en el mundo entró por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Quién vive? Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es la triste realidad del ser humano en la tierra. Gloria a Jesús. Pero si abre una esperanza. En Romanos 5:8 dice el Señor, mas Dios muestra su amor en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y para qué murió Jesucristo? Para llevar mi pecado, su pecado y el pecado de toda la humanidad. ¿Quién vive? A su nombre. Porque para eso murió Jesucristo. Eso usted lo puede leer en Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Gloria a Jesús. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quién vive? Es el regalo de Dios para la humanidad. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí la Biblia dice en Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol. ¿Ya? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Gloria a Jesús. La gente se olvida de Dios, por eso que practican lo malo. Hay algunos que ni saben que existe Dios. Piensan que no hay Dios y se pervierten, hacen maldad. Gloria a Jesús, practican todo lo malo, pecan contra Dios. Y no saben que al pecar, al hacer lo malo, ese pecado va en contra de su propia vida. ¿Entiende? Porque cuando la persona peca, ese pecado, aleluya, va en contra de uno mismo. Porque el pecado nos lleva al infierno. ¿Entiende? Gloria a Jesús. Y el Señor, como nos ama, como ama a la humanidad, Él nos dice que nos arrepintamos, que dejemos de hacer lo malo, que las cosas que practicamos y van contrario a su palabra nos lleva al infierno. Pero más si nosotros nos arrepentimos, arreglamos nuestras vidas, tenemos esperanza de alcanzar la misericordia de Dios y poder ser salvos. ¿Quién vive? A su nombre. La Biblia nos habla de muchas personas que se olvidaron de Dios. Aleluya. Abra su Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 1. Aquí vamos a ver de los primeros habitantes en la tierra. Aleluya. ¿Quién formó al hombre? Es Dios, que hizo los cielos y la tierra. El que creó todas las cosas es Dios. Amén. Pero sin embargo, no habían pasado mucho tiempo y ya la gente ya se había olvidado de Dios y ya quería hacer lo que quería. Ya quería hacer lo malo, lo que le venía en gana. Gloria a Jesús. Aleluya. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice: la maldad de los hombres
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos están escuchando? Digan gloria a Dios. Y luego dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aleluya. Aquí primeramente nos está hablando de la palabra de Dios, de algo que hicieron el pueblo de Dios con las personas que no eran del pueblo de Dios. Había, gloria a Jesús, entrado el yugo desigual. Sepa usted que hay pueblo de Dios y hay gente del mundo, ¿entienden? Y el pueblo santo de Dios no le es permitido de unir en yugo desigual con los incrédulos, así sea en una relación matrimonial, ¿entienden? Por eso que aquí los miembros de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, que ya se han bautizado, gloria a Jesús, ya han arreglado su vida con Dios, se han bautizado, están participando de la cena. Un hermano joven o una hermana joven, gloria a Jesús, no está permitido que unan en yugo desigual en una relación con una persona del mundo que no es del pueblo de Dios. Así de repente está viniendo a la iglesia, pero todavía no se ha bautizado, todavía no es del pueblo de Dios, ¿entienden? Porque por ahí muchos caen, muchos hermanos jóvenes, muchas hermanas jóvenes por ahí caen, porque ven que ya está viniendo una joven a la casa de Dios, porque ve que un joven ya está viniendo a la casa de Dios, pone su mirada, pero ese joven todavía no se ha bautizado, esa joven todavía no se ha bautizado. Y antes de que se bautice, quieren casarse, o muchas veces llegan a caer en fornicación, y eso es un pecado que desagrada a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Oiga, y eso trae consecuencias, ¿ah? Gloria a Jesús. Eso va a tener consecuencias. Amén. Muchos dicen: ya yo fornico, luego me caso, luego ya, gloria a Jesús, el joven o la joven se bautiza, volvemos en comunión. Usted dice eso, ¿entiende? Pero Dios, ¿qué dice? Gloria a Jesús. Y eso un día te va a tener consecuencia, tanto aquí en la tierra como un día en el día del Señor. Gloria a Jesús, trae consecuencia. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Conozco muchos casos de personas, hermanas jóvenes, que por no obedecer la palabra de Dios, unen en yugo desigual con un incrédulo, caen en fornicación, ya se casan, todo aparentemente los primeros días, los primeros meses, todo bonito, todo lindo, aleluya, como si la palabra de Dios no se cumpliera, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, luego se escuchan noticias terribles, que el hombre le golpea a su mujer, aleluya, que, aleluya, no le pasa para su mantención, gloria a Jesús, tienen hijos, no los pasa sus alimentos, su mantención, abandona el hogar, se va del hogar, se va con otra persona. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y ya su nombre. ¿Se da cuenta o no lo que trae la desobediencia a Dios? Al comienzo parece todo bonito, pero después te vienen consecuencias, ¿entiende? Y Dios, como quiere librarnos, es que el diablo acusa, pues. El diablo acusa, tenemos un enemigo que se llama diablo, Satanás, el cual acusa a los cristianos de día y de noche. ¿Quién vive? Por eso los hermanos jóvenes, las hermanas jóvenes, tengan cuidado, no pongan sus ojos en mujeres o en hombres mundanos. Y así esté viniendo a la iglesia, si todavía no se ha bautizado, usted no tenga ningún pensamiento de tener algo con esa persona. ¿Quién vive? A su nombre, para que el diablo no lo engañe, ¿entiende? Para que el diablo no le meta aquí en la mente cosas y de ahí vaya a transgredir a la palabra de Dios y por la transgresión le vengan consecuencias. ¿Quién vive? A su nombre. Y esto es lo que pasó
en los primeros días, los que habitaban en la tierra, los hombres, había un pueblo de Dios y también había gente del mundo. Gloria a Jesús. Hay dos generaciones, dice la Biblia: la generación de Caín y la generación de Abel. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Y la generación de Caín es la que el Señor Jesucristo habla, que es una generación de víboras. Aleluya. Es la generación de víboras que Jesucristo habla. Generación de víboras, le dice el Señor. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Y hay mucha gente pues que es de la generación de Caín, la generación impía, la generación, gloria a Jesús, que está caminando para la condenación. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el cristiano, el de la generación de Abel, que es la generación también de Seth, al unirse con la otra generación que no es el pueblo de Dios, ahí eso desagrada a Dios. ¿Entienden? Dice el Señor: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene el cristiano con el incrédulo? ¿Quién vive? ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y nos anhela celosamente? Dice el Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí el Señor dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas hermosas aquí en la tierra. Aleluya, delante de los hombres, pero delante de Dios no, pues. ¿Qué le decía el Señor Jesús? Generación de víboras. Aleluya. ¿Quién vive? Y cuando un cristiano hace un yugo, gloria a Jesús, quiere unirse a una de estas generaciones de víboras, ofende a Dios. Aleluya. Se está metiendo con una persona que no agrada a Dios, que no es del Señor. ¿Quién vive? Y esa persona que no es del Señor pues le va a traer males, consecuencias, y finalmente hasta lo puede conducir para abajo, le puede arrastrar al infierno. ¿Quién vive? A su nombre. Y dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo primero que el Señor hizo es bajarnos la edad. Antes los hombres duraban años y años, 300 años, 400 años, 500 años, así duraban los primeros hombres. ¿Sabía usted eso, no? Tenían una larga vida, ¿no? Gloria a Jesús. Pero aquí el Señor le hizo una reducción a 120 años. Luego, si seguimos leyendo más adelante en el Salmos, ya no dice 120, sino ¿cuánto dice el Señor? 70 a 80 años. Aleluya. O sea, más pecado, más se nos reduce los días aquí en la tierra. ¿Quién vive? A su nombre. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Dice, y en versículo 5, pasamos al 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Gloria a Jesús. Pensaban solo hacer lo malo. Sus acciones eran para lo malo, comportamiento para lo malo. No había nada bueno. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y dice en el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Gloria a Jesús. Se arrepintió el Señor. ¿Para qué creía el hombre? Yo no lo creé para esto. Yo lo creé para que, gloria a Jesús, haga lo bueno. Yo lo creé, yo lo puse ahí en la tierra para que me sirva, para que me alabe, para que me adore, para que labre ahí la tierra, para que tenga ahí para comer. Gloria a Jesús. Le puse ahí árboles frutales, le he dado de todo para que el hombre pueda vivir en la tierra feliz, contentos y reconociéndome que yo soy Dios. Pero lamentablemente el hombre se olvidó de Dios y comenzó a hacer lo malo, pensar cosas malas, cosas vanas, cosas que, gloria a Jesús, aleluya, que no eran cosas buenas, sino que eran pecado. ¿Quién vive?
Y Jehová dijo, se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y ave del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aleluya. Una decisión drástica, ¿no? Dios le puso ahí con las bestias del campo, los reptiles, las aves del cielo y muchas cosas, muchas bendiciones. Pero al ver el comportamiento del hombre que se había olvidado de Dios y hacía lo malo, lo voy a raer de la tierra. No sirve estas personas, no sirven los hombres aquí en la tierra, los voy a raer. Ya, pero ¿qué pasó? Versículo 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién vive? Gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios que había un hombre llamado Noé. Oiga, que si no hubiera nadie ahí, al menos, no perfecto, pero al menos una persona que, gloria a Jesús, se mantenía ahí, no se contaminaba con el pecado, con lo que los hombres practicaban. Gloria a Jesús, había una persona al menos al agrado de Dios, que no era perfecto, por supuesto, pero al menos temerosa de Dios, porque en la tierra no hay ningún hombre perfecto. Aleluya. Si no fuera por esta persona, Noé, oiga, ya ninguno de nosotros estuviéramos acá, ya ni hubiéramos nacido, pues. ¿Entiende? ¿Quién vive? ¿Qué sería de este planeta? Solo Dios lo sabe. Pero gracias a Dios que Dios preservó la vida aquí en la tierra, porque halló gracia en los ojos de Noé. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Y por este Noé, pues que, gloria a Jesús, estamos también hoy día aquí. Habitan los hombres en la tierra aún todavía. ¿Entiende? Porque Jehová halló gracia en Noé, un hombre justo. ¿Quién vive? A su nombre. Que no se olvidó de Dios, que siempre tenía en cuenta a Dios. Aleluya. Abra su Biblia ahora. Abra su Biblia. Ya de ahí de la historia de lo que pasó en los primeros hombres, ya lo saben mucho, ¿no? Que vino un diluvio, que el Señor le dijo antes que construya a Noé, le dijo que construya un arca para que sea librada ahí él y su familia. Y ahí Dios preservó la vida de esta familia, de Noé y de su familia. Gloria a Jesús. Y todos los habitantes de la tierra quedaron abnegados, muertos, ahogados en agua. ¿Quién vive? A su nombre. O sea, Dios sí cumplió lo que dijo, pero salvó a Noé, a su familia. Y así como lo salvó a Noé y a su familia, que se acordaban de Dios, que no se habían olvidado de Dios, que temían a Dios, que así nomás no se contaminaban con el pecado, así también Dios nos promete salvarnos ahora en estos tiempos a nosotros. La tierra va a ser consumida con fuego, ya no con agua, sino con fuego para estos últimos tiempos. Va a ser destruida la tierra con fuego y azufre. Gloria a Jesús. Pero así como Dios libró a Noé y a su familia, así también Dios va a librar a mucha gente en esta tierra. Gente temerosa de Dios, gente que busca a Dios, gente que acepta al Señor Jesucristo, que es su Salvador. ¿Quién vive? A su nombre. Usted no lo ha aceptado, acéptelo y comience a vivir en el temor de Dios. Amén. Y siempre acuérdese de Dios. El que se acuerde de Dios no va a hacer lo malo. ¿Ya? El que se acuerde de Dios así nomás no va a hablar una mala palabra. ¿Entiende? El que se acuerde de Dios no va a utilizar sus manos para el pecado, sus pies para lo malo, sus ojos para mirar cosas inmundas. Gloria a Jesús. Porque sabe que hay un Dios que lo está mirando en todo momento. Aleluya. Y es temeroso de Dios. Gloria a Jesús. Y sabe que a Dios no le agrada el pecado, sino a Dios le agrada la obediencia, la santificación, las cosas buenas. Eso le agrada a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Génesis capítulo 18, versículo 20. Abra su Biblia. Aquí vamos a ver de otro lugar donde se habían olvidado de Dios. Aleluya. Génesis 18, 20. Dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Quién vive? Aquí Dios está hablando con Abraham, ¿ya? Dios. A Abraham le llegaron a visitar 3 personas, 3 ángeles.
¿Y quiénes son estas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde la antigüedad siempre han existido los tres. Aleluya. Un solo Dios, pero en tres personas. Y cada uno cumple su obra en cada tiempo. En la época del Antiguo Testamento estaba cumpliendo su obra el Padre. Dios se manifestaba para hablarles a sus siervos, ya sea a los profetas. Por ejemplo, aquí le está hablando con Abraham. También le dio la ley a Moisés. Hablaba a través, utilizando la boca de, ¿cómo se llama? Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Y cuántos profetas de Dios? ¿Quién vive? Aleluya. Luego ya vino ya la obra del Señor Jesucristo, el tiempo de la gracia. Gloria a Jesús. Su ministerio duró aproximadamente 3 años. Y luego Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Pero Él, antes de irse, prometió algo: que no les iba a dejar solos a sus discípulos, sino que iba a enviar a un Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con cada uno de vosotros, dice el Señor a sus discípulos. ¿Quién vive? Y es el Espíritu Santo que estamos ahora en estos tiempos, el cual está actuando, el cual está operando, el cual sana a los enfermos, cambia, transforma y convence al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo de Dios. Estamos en la obra del Espíritu Santo. ¿Quién vive? A su nombre. Eso usted lo puede leer en San Juan capítulo 15, si no me equivoco. La obra del Espíritu Santo. Ahí el Señor les promete a sus discípulos que no los va a dejar solos. Aleluya. Y aquí el Dios está hablando, Jehová está hablando con Abraham. ¿Qué es lo que va a hacer? Y le dice que Sodoma y Gomorra, que su pecado aumenta más y más, de tal manera que había llegado a tal extremo. Gloria a Dios, el pecado era terrible. Y mire, si en esos tiempos ya había pecado, ahora ¿cómo será? Ahora el pecado está agravado mucho más todavía. ¿Quién vive? A su nombre. Mire, uno de los pecados que practicaban ahí en Sodoma y Gomorra, muchos ya lo conocen, ¿no? ¿Cuál era? El homosexualismo. Que el hombre que quería tener un hombre como aleluya, su pareja, para tener relaciones como si fuera un hombre con una mujer. Aleluya. Gloria a Jesús. Y ellos, aleluya, aquí dice la Biblia que Abraham, mientras hablaba con Jehová, los otros 2 ángeles se fueron a visitar Sodoma y Gomorra. Eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 19, a ver la situación de aquel lugar. Y cuando llegaron, pues se encontraron con una tremenda, gloria a Jesús, tremendos pecados, tremenda perversión, gloria a Jesús, que inclusive a estos ángeles del Señor los querían violar, lo querían hacer, gloria a Jesús, su pareja de ellos. Dice la Biblia que cuando Lot lo recibió en su casa, aquellos hombres, aleluya, lo recibió en su casa y dice la Biblia que la gente rodeó su casa. Los hombres de ese lugar rodearon a la casa de Lot. Le dijo: sáquenos a esos hombres que han entrado a tu casa, sácanos, Lot. Aleluya, si no te vamos a hacer daño. Gloria a Jesús. Y Lot no les abrió la puerta. Les dijo: aquí tengo 2 hijas vírgenes. ¿Quieren tener alguna relación? Pues les concedo a mis hijas, pero no hagan daño a estos hombres que han venido a visitarme. Pero nada, no querían a mujeres, sino querían tener a esos hombres, gloria a Jesús, como tener relación con hombre. Aleluya, ¿quién vive? Y ahí le golpeaban la puerta, le golpeaban terriblemente. Gloria a Jesús, hasta que estos ángeles hirieron con ceguera a los pervertidos que querían violarlos. Los hirieron con ceguera y no sabían ya ni dónde tocar la puerta porque no veían nada. Entraron en confusión. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la puerta? No podemos ver. Aleluya, se quedaron ciegos. ¿Quién vive? A su nombre.
Ya, entonces, luego que ellos mismos vieron la situación, aquellos ángeles, escuchen lo que nos dice en Génesis capítulo 19, en el versículo, en el versículo 12. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Génesis capítulo 19, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir a este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. La paga del pecado es muerte. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Quién vive? Hay gente que cuando Dios habla algo le parece burla. Gloria a Jesús. Les parece burla. No lo toman en serio, lo toman a la broma. Cuando Dios habla algo hay que tomarlo en serio. Gloria a Jesús. Lo toma a la broma, te va mal. Aleluya. Y lo toma el juego, lo toma la burla, va a terminar mal. Va a terminar, gloria a Jesús, condenado, castigado. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, en el versículo 23 dice la palabra de Dios: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Cuando están escuchando, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya, aquí ya cayó el juicio de Dios. Ya Lot estaba yéndose a donde Dios le había dicho que salga de ahí y que se dé prisa, porque la Sodoma y Gomorra va a ser destruida con fuego y azufre. Y le dio un mandamiento, les dio un mandamiento. En el versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ese es el mandamiento que el Señor, que los ángeles le dieron a Lot y a su familia. Claro, sus yernos no creyeron, ya, pero su esposa, gracias a Dios que, aleluya, creyó, sus hijas también. Lamentablemente la esposa de Lot creyó, pero a medias, no creyó al 100%, y terminó también mal. Gloria a Jesús. Ya, entonces el Señor le dio mandamiento, le dice: escapa por tu vida y no mires atrás. Y no, cuando Dios dice algo, eso es, no mirar es no mirar. ¿Entiende? Mira, te va mal, no mires para atrás, dice el Señor. Y así también hoy en día nosotros que estamos en el camino de Dios, el Señor también nos dice: no mires para atrás, porque hay muchos que están en el camino de Dios pero quieren volverse atrás. ¿Qué hay atrás? El mundo, el pecado. Atrás está, gloria a Jesús, las vanidades, las cosas pecaminosas. Gloria a Jesús, lo que antes practicaba, y quiere volverse atrás. Aleluya. Tenga cuidado, porque le va a ir mal. Aleluya. Gloria a Jesús. Y puede terminar condenado también, puede terminar perdido. ¿Quién vive? Dice la Biblia: ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y a uno que está en el camino de Dios, lo que nos queda es esforzarnos, pelear la buena batalla, pedirle al Señor que nos ayude. Pruebas y luchas van a venir, pero Cristo Jesús nos ayuda. ¿Entiende? Cuando nosotros confiamos en Él. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Y dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Quién vive? La mujer miró atrás. Oiga, pero mire, utilizó la astucia, porque sabía que si lo medio lo veía que miraba para atrás, le iba a exhortar. Dice la Biblia que lo hizo a espaldas de él. Gloria a Jesús.
a espaldas, sin que Lot se dé cuenta, miró. ¿Y por qué miró? Por incrédula, porque no creía. Creía a medias. ¿Será verdad que Dios va a destruir? ¿Será verdad? A ver, por si acaso voy a dar una mirada. Y cuando Dios le había dicho no mires, miró. ¿Y cómo se quedó? Convertida en una estatua de sal. Que esa estatua dicen que hasta ahora está. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando Dios dice algo hay que hacerlo, pues, ¿entiende? Y mucho más cuando Dios está castigando. Dios está castigando a una ciudad porque se habían olvidado de Dios, no tenían en cuenta a Dios, hacían lo malo. ¿Quién vive? A su nombre. Abra su Biblia vamos a leer otras cosas que practicaban en ese lugar. Judas capítulo 1 versículo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ya, Judas capítulo 1 versículo 7. ¿Quién vive? A su nombre. Dice la Biblia, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Quién vive? Judas, el Judas de la epístola de San Judas Apóstoles está casi ya al terminar los libros, amén. Antes de Apocalipsis está Judas. Judas tiene un solo capítulo, ¿ya? Y en el versículo 7. Y Judas, Judas apóstol del Señor, no es por si acaso el Judas que traicionó al Señor Jesucristo, ¿eh? No, él no es, ¿ya? Este es otro Judas, apóstol también del Señor Jesucristo, que no lo traicionó al Señor, que trató de mantenerse fiel a Dios, y Dios también quiere que nosotros seamos fieles, amén. El Judas que traicionó al Señor Jesús es el Judas el Iscariote. Él es el que traicionó al Señor Jesús. Aquí este Judas es otro Judas, hijo de Alfeo. ¿Quién vive? A su nombre. Dice la palabra de Dios. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios. Oiga, los vicios son pecado. Tenga cuidado con los vicios. Mucha gente practica vicios de juegos, de borracheras. Gloria a Jesús. Tiene vicios, drogadicción, fumar, esos son vicios. Aleluya. Y eso te lleva a la condenación eterna. Y dice la Biblia, he ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Quién vive? A su nombre. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Libro del profeta Ezequiel capítulo 16, versículo 49. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Digan gloria a Dios. Escuche con atención la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Escuche, aquí hay otros pecados. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no lo fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí hay otros pecados, o sea que aparentemente mucha gente también lo practica, pero parece que no fuera pecado. La soberbia. Y la soberbia es un pecado que no se ve, ¿entiende? Pero sí la persona se altiva, se altera. Gloria a Jesús. ¿Qué más? Saciedad de pan. Gloria a Jesús. Aleluya. La glotonería es pecado, ¿entiende? Gloria a Jesús. ¿Qué más? Y abundancia de ociosidad. Aleluya. ¿La ociosidad es pecado o no? Aleluya. La ociosidad es pecado. Hay mucha gente que por ociosa no trabaja y quiere que todo le hagan, pero no trabaja nada, no hace nada. Gloria a Jesús. Aleluya. Está igual como en la época de Sodoma y Gomorra. Y esa ociosidad te lleva a pensar cosas malas. ¿Entienden?
Esa ociosidad al estar ahí ocioso, sin que hacer nada, aleluya, y mucho más si no conoce a Dios, no teme a Dios, gloria a Jesús, esa ociosidad le va a producir pecado, aleluya, porque como no tiene nada que hacer, el diablo iba a trabajar en su mente, hace esto, aleluya, hace el otro, practica esto, gloria a Jesús, y cosas que ofenden a Dios. ¿Quién vive? Por Sodoma y Gomorra, por ser una gente ociosa, por eso que aleluya, le vino ese trastorno en su mente de que el hombre quiera ser mujer, la mujer quiera ser hombre. ¿Quién vive? A su nombre. Más cuando nuestra mente está ocupada, cuando nosotros estamos trabajando, haciendo algo, aleluya, entonces ahí el diablo va a tener que estar lejos, pues, ¿entiende? Cuando el diablo se acerca, cuando la mente está ociosa, cuando la persona está ociosa, ¿entiende? Usted no tiene nada que hacer, piense en Dios, medite en las cosas de Dios, lea la Biblia, ore a Dios, haga lo bueno, ¿entiende? Y trabaje también, por supuesto, dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Gloria a Jesús. El Señor Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Nuestro Dios trabaja o no? Él trabaja, ¿entiende? Y Jesús también trabajaba. ¿Cómo trabajaba Jesucristo? Predicando el Evangelio. Aleluya. Porque el predicar el Evangelio también es un trabajo, ¿es así o no? Es un trabajo que se hace para Dios, ¿entiende? Un trabajo de rescatar las almas para el reino de los cielos. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Predicar el Evangelio, el hablar de Cristo también es un trabajo y que lo hacemos con mucho amor para Dios, ¿entiende? Gloria a Jesús, porque queremos que usted se salve, queremos que las almas se salven, queremos que no se pierdan, queremos que el diablo no se los lleve las almas al infierno. Por eso trabajamos orando, trabajamos hablándole la palabra de Dios, rescatándole las almas, librando las almas. Dice la Biblia, el justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. ¿Quién vive? Ya su nombre. Y aquí uno de los pecados era la abundancia de la ociosidad. Aleluya. Dice, tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, amadores de sí mismos, pues. Eran amadores de sí mismos, buscaban su propio beneficio, pero no el de los demás. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, dice el Señor. Y cuando lo vi, las quité. ¿Usted entiende algo aquí? Y cuando lo vi, las quité. Aleluya. ¿Entiende algo? Gloria a Jesús. Leímos en Génesis que Dios estuvo hablando con Abraham y 2 ángeles se fueron a visitar Sodoma y Gomorra. ¿Es así o no? Ahí está, pues. Cuando los vi, o sea, los vio el pecado en su misma presencia, ahí delante de ellos el pecado. Cuando los vi, los quité. ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Lot, huye por tu vida, sal de este lugar, date prisa, porque esta ciudad va a ser destruida con fuego y azufre. Gloria a Jesús. Entonces, ahí está, cuando los vi la quité, pues. Y cuando Lot se iba de camino, yendo de camino, inmediatamente Dios envió fuego y azufre de los cielos y barrió con todos los habitantes de Sodoma y Gomorra y murieron en su pecado. Murieron, gloria a Jesús, sin acordarse de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Así termina el que se olvida de Dios, ¿entiende? Por eso no hay que olvidarse de Dios. Aleluya. Y el Señor, aleluya, nos dice en su palabra en Salmos 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. En estos tiempos también hay mucha gente que se olvida de Dios. Gloria a Jesús, más ama lo material, busca lo material antes que las cosas de Dios. Aleluya, hay que acordarnos de Dios. Amén. Hay que venirle a buscarle en su casa de oración. Hay que venir a congregarnos, hay que venir y hay que tratar de hacer lo bueno en todo lugar donde nos encontremos. ¿Quién vive? Porque de lo contrario, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Persona peca porque se olvida de Dios. La persona se emborracha porque, gloria a Jesús, se olvida de Dios. O no cree en Dios. ¿Sabe qué? Gloria a Jesús piensa que el hablar de Dios pues es un pasatiempo, es, aleluya, algo religioso. No.
Aleluya. Las cosas de Dios son verdad, ¿entiende? Y son serias, y son para vida eterna, si nosotros creemos y hacemos lo que Él dice en su palabra. No creemos, pues vamos a ser trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Quién vive? Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, dice Salmos 9:18. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Gloria a Jesús. Usted está menesteroso, de repente no tiene para comer, de repente le falta alguna cosa, no tiene bendición. Venga a Cristo Jesús, amén, eche sus cargas sobre el Señor y Él lo va a ayudar. Dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. El menesteroso que confía en Dios, Dios lo ayuda, ¿entiende? Y finalmente lo va a salvar, le va a dar la vida eterna. Gloria a Jesús. Tenemos el caso del rico y Lázaro. Lázaro, un hombre menesteroso, un hombre que, gloria a Jesús, no tenía bienes aquí en la tierra, aleluya, pero sí se acordaba de Dios, sí se acordaba que había un Dios, gloria a Jesús, aleluya, se acordaba de Dios, aleluya, estaba así menesteroso, todo, vivía escasamente aquí en la tierra, pero, gloria a Jesús, tenía en cuenta a Dios y fue salvo. Aleluya, Lázaro se salvó, por eso que aparece su nombre Lázaro, ¿entiende? Dice la Biblia que de lejos dice que el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y aquel rico que aquí tenía muchas cosas, pero no se acordaba de Dios, tenía bienes, hacía banquetes de esplendidez, tenía muchas riquezas, muchas cosas aquí en la tierra, pero no se acordaba de Dios. Al fin, después que se murió, ¿dónde apareció? En el infierno, en el Hades. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Y de ahí gritaba: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama de fuego. ¿Quién vive? A su nombre. Después de la muerte viene el juicio. Hombre y mujer que se muere en pecado, que se olvida de Dios, lamentablemente va a terminar en la condenación. ¿Entiende? Ahí viene el juicio, pues. Gloria a Jesús, el juicio eterno. ¿Quién vive? A su nombre. Pero Lázaro, gracias a Dios, que se salvó. Aleluya, y estaba en el descanso. Gloria a Jesús. Y ahí se cumple lo que dice la Biblia, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozca las naciones que no son sino hombres. Es lo que somos nosotros. Delante de Dios no somos nada. ¿Entiende? Quien quiera creerse superior a Dios porque por ahí inventó algo, allá él, allá ella. ¿Entiende? Pero delante de Dios no somos nada. Gloria a Jesús. Por eso que el Señor aquí dice en su palabra: pon, oh Jehová, temor en ellos, y conozcan las naciones que no son sino hombres, y hombres pecadores, pues. Aleluya. Pero en su grande amor y misericordia, en su grande amor y misericordia que el Señor Jesús tiene con nosotros podemos alcanzar su perdón. Amén. Y si algo malo hemos cometido y estamos caminando para la condenación eterna, en esta mañana volvámonos a Dios, vengamos a Cristo. El Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar con su sangre, y de aquí en adelante comencemos a caminar en el camino de Dios, comencemos a hacer lo bueno, ¿entienden? Y no nos olvidemos que hay un Dios que está en los cielos y nos está mirando las 24 horas del día, todo lo que hacemos. Amén. Persona que se acuerde de Dios, así nomás no va a pecar, porque sabe que Dios le está mirando. Amén. El pastor no lo ve, el hermano no lo ve, pero Dios sí lo está mirando. Gloria a Jesús. Aleluya. Y Él es quien nos va a dar el pago un día conforme a nuestras obras. Amén. Dios bendiga a todos los presentes. Nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Levante sus manos. Hay muchas cosas más para hablar de esto, pero por ahora ahí nomás. Amén. Hallaste miel, come lo que te basta. Levante su mano. Oremos a Dios. Diga conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bendito Dios y Padre celestial, Dios eterno y todopoderoso.
Te doy gracias, Señor, por tus palabras en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a siempre acordarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de tus mandamientos, de ponerlos por obra, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos, Señor, a siempre estar en obediencia, pensando en ti, Dios mío. Ten misericordia. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y oro, Señor, por las personas que están aquí, han escuchado tu palabra, los oyentes de la radio, y se han olvidado de ti, Señor. Y por causa del olvido, Señor, han cometido algún error, algún pecado, por estar lejos de ti, Señor. Aleluya. En esta mañana tráelos a tus pies. Rescata las almas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.